Amigos televidentes, conversando hoy con Renato Carló, presidente de la Federación de Cámaras Industriales o de Pequeña Industria del Ecuador. Pequeña industria que definitivamente, yo siempre lo he dicho acá, son superhéroes porque en el país en el que vivimos, de salto en sobresalto, han logrado mantener y muchas de ellas crecer y transformarse en pymes reconocidas a nivel internacional, tipo América Economía, por sus propios medios y por su propio esfuerzo, cuando el resto no los apoya. El resto habla de Estado, no solo este gobierno, sino la estructura en general. Pero hay un tema muy importante, y usted lo topó al final del bloque anterior, el hecho de la famosa redistribución de la riqueza. Yo decía, esto de quitar a los ricos para dar a los pobres, es una de las soluciones que plantea justamente con esta reforma tributaria el gobierno y el SRI, pero realmente es esta solución. Usted decía que probablemente hay un impacto mental, digamos que positivo, el hecho de duplicar el bono de la pobreza, triplicar el bono de la vivienda, dar préstamos quirografarios, cuando realmente probablemente el gran multiplicador de la riqueza no sea eso, sino una búsqueda de que las personas que de menos recursos tengan acceso a empleo, tengan acceso a crear sus propios negocios. Por ahí hay un dicho que es muy común que dice, no le dejes el pescado, sino enséñale a pescar. Ese es el concepto bajo el cual deberíamos entrar para buscar una verdadera redistribución de la riqueza. Mire, yo creo que hay que analizar punto por punto. Creo que el tema no era pero yo creo que es necesario tocarlo. Por ejemplo, el bono de la pobreza. $30 son 1 millón de personas, más o menos son 360 Solo una acotación, Renato. Sí está dentro del tema, porque obviamente, ¿de dónde se financia eso? Correcto. De una reforma tributaria, sí, que es la que están planteando. Ahora, esos 360 millones, supongamos 30 millones mensuales, daría mejor resultado si que ustedes lo dirigieran en verdad a una reactivación productiva, enseñarle a la persona a tener su propio negocio, ¿ya? A formar pequeñas empresas. Entonces, eso tendría una mejor orientación. Inclusive atomicen el riesgo, ¿no? Que hay muchas pequeñas empresas. Por supuesto, por supuesto. Y además, en esa lista tiene que... A ver, yo comprendo que el presidente, como todos los candidatos a presidente en su momento, prometen 1000 cosas, hacen labor social con dinero ajeno. Porque le aseguro que si ellos tuvieran que involucrar su dinero, no harían tantas promesas como hacen los diputados en su momento, que prometen, hacen labor social con dinero ajeno. Entonces, yo creo que llevarlo a la parte productiva, que ojalá en algún momento lo haga, porque no queremos llegar a una parte en que usted haga inútil al ecuatoriano. El ecuatoriano no quiere que le regalen el dinero. El ecuatoriano quiere un trabajo digno. Y para tener un trabajo digno usted tiene que tener una parte productiva. Entonces, ese dinero dirigirlo a hacer pequeñas empresas o microempresas. Y entonces, en ese momento usted va a tener un efecto multiplicador real, no de gasto corriente. Ahorita está tirándolo a gasto corriente. Y mucha de esa gente que va a ver ese bono van hasta en autos a ver su bono, así que no, eso está mal dirigido. El bono de la vivienda también es una realidad. O sea, aquí lo que hay que hacer es tratar de conseguir una línea de financiación no a 10 años, sino a 30 años, por supuesto. A 30 años, entonces en ese momento muchos tendrán acceso a su casa. Siendo utópico, ¿no? En otras partes del mundo se da. Pero si es un negocio, es un negocio porque ellos, en el momento que le dan a su casa a usted, se lo dan con un seguro de gravamen, o sea, ellos nunca pierden. Así que es cuestión de empezar, digamos, a trabajar con las compañías de seguros y empezar a hacer efectivo un programa a 30 años plazo. Eso sí se puede en una economía dolarizada. Entonces, hay que ir cambiando todas las expectativas. Yo sé que el presidente tuvo en su campaña todos esos ofrecimientos, pero hay que ir a la realidad. En algún momento le manifestaba a alguien de la presidencia y yo le decía, yo sé que el IVA fue una promesa de campaña, pero nosotros estamos acostumbrados a pagar. Nos van a aparentemente bajar el IVA por un lado para cargarnos por otro lado. Sería una tremenda equivocación. Además que esa no es la solución. Sin embargo, en la reforma está. Ahora, que se cumpla o no se cumpla, en verdad ya queda, digamos, en manos ya ahorita del Congreso. Y efectivo, digamos, a partir de enero del próximo año, tengo entendido. Oye, Renato, hablando de la misma reforma tributaria y un poco amplificándolo con lo que está sucediendo en la coyuntura actual, siempre buscamos que haya quienes dirijan al Estado sean estrategas, tengan una visión mucho más amplia de lo que sucede. Y tenemos hace un par de semanas cuando anuncios previos generaron conflictos en el mercado, como por ejemplo el anuncio del no pago de la deuda generó lo que ya todos sabemos a nivel exterior con el tema de los seguros y los bonos. Hoy se ha presentado a debate una propuesta de reforma tributaria y como sabemos la presencia que tiene el gobierno dentro del Congreso Nacional, muy probablemente lo que se presente sea aprobado.
y hay una de las considerantes, si podemos poner la siguiente lámina, que habla del 1% de impuesto a la salida de capitales. Ese gravar del 1% a la salida de capitales para que los depósitos que se vayan al exterior paguen desde acá, ¿no será una medida o un anuncio negativo y que pudiera estar impactando actualmente en el mercado? Ya que si yo tengo mis recursos acá y me van a cobrar, yo los empiezo a sacar. Eso creo que todos los que pueden hacerlo lo están haciendo, y eso habla también el Banco Central de una salida de capitales de casi 700 millones de dólares en el primer trimestre. ¿En el primer trimestre? En el primer trimestre. En el segundo... Antes de este anuncio, ahorita recién estamos anunciando esta cuestión. Y sí, antes de este anuncio ya han empezado a salir capitales, digamos, del país. Eso es verdad, por eso usted ve que prácticamente la economía está paralizada. O sea, el presidente podrá decir lo que sea, pero una cosa es vivir dentro del Palacio Presidencial y otra cosa es vivir la realidad que es la que vivimos nosotros en la calle. Y en la calle no hay movimiento, no hay inversión. Entonces, pero eso es parte de una sinergia, o sea, todos necesitamos de todo. Y para eso, en verdad, lo que hay que hacer es arriesgar todo también al país. O sea, mucha gente pone su dinero a buen recaudo porque lo quiere tener con cuidado. Claro. Pero si usted tuviera su dinero aquí y lo obligara a tenerlo aquí, usted vería cómo en verdad protegería ese dinero. Ahora, los que tenían la oportunidad de sacarlo, dicen, bueno, que se fríen o que se quedaron. En el caso de nosotros, los pequeños industriales, lamentablemente tenemos nuestro capital aquí, no tenemos ese potencial económico como para poderlo sacar de nuestro país y ponerlo, digamos, a expectativas de ver qué sucede con este gobierno. Pero yo creo que ya es el momento de que dejemos de lado todo este tipo de confrontaciones que existen ahora. Que sí, que hay que hacer cambios estructurales. Estoy de acuerdo, hay que hacer cambios estructurales. Estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. La forma es, digamos, en verdad, digamos, lo que ha creado nerviosismo en el mercado, y la gente del gobierno, tengo entendido que sería, digamos, en verdad, demasiado inocente por parte de ellos que no se den cuenta de lo que está sucediendo en la calle. En la calle la realidad es otra a lo que ellos están vendiendo. Entonces sí necesitamos un cambio positivo donde en verdad incentiven a que la gente se quede, porque con estos impuestos y con toda esta reforma tributaria, que no es una reforma tributaria para reactivar, sino para cargársele a los mismos de siempre, que somos los que aportamos, en verdad va a seguir saliendo el dinero. Y una consecuencia también negativa, adicional a la que usted comentaba, del hecho de que pudieran salir capitales que están hoy en Ecuador, propiedad de ecuatorianos, es también va a desincentivar la llegada de capitales, porque alguien que va a invertir en Ecuador, sí, es cierto, o sea, decir, sí, hay mercados capitales golondrinas, pero hay también capitales de inversión que vienen a invertir y que buscan retornar sus réditos, ¿no, verdad?, en función de la inversión que están haciendo. Todos buscan ganar plata. Ese retorno va a generar un impuesto, obviamente va a ser menos asequible, y las inversiones se ven en otros países vecinos. A ver, en los países que se puede invertir son los países como los nuestros, en vías de desarrollo, ¿no? Esa es la verdad. Lo que pasa es que cuando usted tiene un país en el cual hay bastante convulsión, el capital viene, pero viene más caro. Y entonces, ¿a quién le pasan la planilla de los más caros? A nosotros. Consumidor final. Exacto. Entonces, lo que hay que evitar es tratar de captar que las cosas sean lo más barato posible y pasar ese costo-beneficio al consumidor final. Pero para poder llegar a esa parte positiva, hay que tranquilizar pues al mercado, y hay que tranquilizarlo internamente. Alguien hablaba de la integración sudamericana, el UNASUR y toda la cuestión. Pero si primero hay que pelear por la integración nacional, pues aquí en Quito y Guayaquil somos dos países. Entonces, hablemos claro. Si ahora mismo yo no soy de ningún partido político, pero somos políticos de nacimiento todos, no pertenezco a ningún partido político. Yo admiro las obras del alcalde de Guayaquil, y decir que no se defienda lo que es la ciudad de Guayaquil sería, digamos, en verdad equivocarme. Y a veces me sorprende que el presidente, siendo ecuatoriano, trate de quitar en verdad ciertas cosas o ciertas competencias al municipio, diciendo, digamos, que hoy está el alcalde, no sabemos qué otro alcalde, pero no existe una contraloría para luego en verdad ver la transparencia de toda la ejecución de todas las obras. Démosle la oportunidad. Y la ley no está hecha para las personas, sino por para supuesto, las instituciones. Las autonomías es un paso tremendo que debemos dar para en verdad ver quién es el ineficiente en el país. Pero las autonomías debe darse antes de una reforma tributaria, y vamos a ver, señor Maldonado, cómo las cosas van a cambiar en este país. Ahí la ley está lista para que el Congreso la apruebe. Apruébela. Con las autonomías el país va a cambiar totalmente, pero no esperemos a ir a una reforma tributaria que de forma, entre comillas, que uno entiende que es reactivación. Eso no es reactivación, pues eso en verdad es cargarle más impuestos y desmotivar, digamos, al inversionista en el Ecuador. Una pregunta final, ingeniero.
me preocupa mucho el hecho del tema del concepto, hablando del tema del 1% de salida de capitales, estamos en una economía dolarizada que se nutre muy fuertemente de entrada y salida de capitales por el tema de la balanza de pagos, y este tema de la restricción de salida, y yo decía, puede repercutir, tener una consecuencia en la entrada también de capitales, no pudiera ser un paso inicial al proceso de desdolarización que algunas personas piensan que se puede dar en el Ecuador. Mire, todas estas regalías que está dando el presidente de bono de pobreza, bono de la vivienda, y bueno, y un sinnúmero de cosas que está haciendo, de algún lado tiene que sacarlo. Hay una economía en verdad un poco asfixiada en el Ecuador por tantos endeudamientos irresponsables que ha tenido, que no son culpa de este gobierno. Pero él quiere cumplir todas sus promesas de campaña, pero él tiene 4 años para cumplir sus promesas de campaña. ¿Por qué tiene que ser ahora y en una forma en verdad agresiva que nos asfixia a nosotros, al sector productivo? Entonces, ese asfixiamiento también le puede dar en boomerang a él, porque en el momento que él ya no tenga tantos ingresos con esa desinversión que se ha venido dando, entonces él va a tener que sacar el dinero de alguna forma. Y como no tiene dólares para hacer dólares, o sea, no tiene, porque no es nuestra moneda, digamos, en curso, va en algún momento a debilitarse tanto la dolarización que puede caer en esa fragilidad y en comenzar, digamos, en pensar en una moneda que vaya paralela para compensar esos déficits que tiene. Para poder pagar o cumplir con todos los compromisos que está adquiriendo él. Por eso hay que ir a un reordenamiento de la estructura pública, que es la que ha hecho fracasar económicamente a todos los gobiernos de turno. Si no hace una reestructuración en la cual en verdad yo creo que todos los ecuatorianos estaríamos a gusto, porque no es cuestión de regalar dinero, de hablar de bonos, de bajar el IVA, no es eso. En verdad hay que apuntar a lo que nos ha perjudicado, y es la carga pesada de la burocracia. Él habla de partidocracia y yo hablo de la burocracia, porque la burocracia en verdad es la que ha perjudicado al país. Por supuesto. Y eso es lo que hay que reestructurarlo, y no empezar a hacer ofrecimientos en base de proyectos de seguirle sacando dinero mediante una reforma tributaria que no es, digamos, incentivadora de una reactivación, sino simplemente de sacarle a los mismos de siempre más dinero sin tener la creatividad de ir a una reestructuración para poder en verdad aliviar la carga pesada que tiene el Estado. Excelente conclusión. Yo solo para terminar, y un poco algo lo conversamos antes de entrar al set, no estamos aquí pensando negativamente respecto a las intenciones del presidente. Yo creo que las intenciones del gobierno como tal son buenas, buscan de alguna u otra manera que este país crezca, pero hay ciertas incongruencias en la forma, con las cuales no estamos totalmente de acuerdo, y eso es un poco las críticas que en este momento ha hecho usted respecto a la real mejora que debe hacer el Estado en la parte de la reestructuración del Estado como tal. Hacia allá se debe apuntar, porque si no, todo este tipo de medidas como reformas tributarias o incremento de bonos, etcétera, son simplemente parches que lo que hacen es aliviar un poco el dolor, pero no generar una sanación completa, que es lo que el Ecuador necesita. Renato, gracias por aceptar la invitación a este programa. Con ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana.